Y retomando al superintendente de la policía, José Caldero, dijo hoy que le dio instrucciones a sus coroneles a no suspender los días libres o alargar las jornadas de los policías a 12 horas, a menos que su oficina lo autorice. La policía está destinando 20 millones de dólares para el pago de horas extras en el presupuesto que está ante la consideración de la legislatura. Yolanda Belsalcelay tiene el informe. Para hacer turnos de 12 horas, ningún coronel puede hacerlo sin mi autorización, igual que no puede suspender las licencias regulares. La orden del superintendente intenta atajar lo que se ha convertido en casi un vicio en la policía, que a falta de personal se alargue innecesariamente la jornada laboral de 14.600 policías a un costo insostenible por horas extra de 20 millones de dólares. Se van a trabajar horas extras porque el policía que coge un caso de violencia doméstica y va a salir a tiene que seguir, pero esa es la verdadera hora extra que hay que trabajar, o que hay un asesinato y tiene que seguir para el tribunal para someter los casos, ese sí, pero hacer un turno de 12 horas para tener a los policías después de 8 horas, 4 horas más patrullando o algo, eso es agotador. ¿Ve? Si no es necesario, pues no, y yo le quité esa potestad a los coroneles. Pero la situación de la policía parece ser crónica. Habiendo necesidad en la calle, hay unos 1.200 policías adiestrados y armados ejerciendo labores administrativas ante la carencia de personal civil. Junto a los que han sido desarmados por motivos de investigación totalizan unos 2.622, para lo que Caldero tiene una solución: contratar retirados para la oficina a paga de mínimo la hora y devolver los policías a la calle. Caldero reconoció que va a ser duro para los agentes policíacos el recorte en bonos y en el cheque del enfermito. Esto no es fácil, pero todos saben el problema fiscal que está atravesando la economía mundial y Puerto Rico, la policía no es la excepción, pero yo confío en mis policías que estén motivados para continuar trabajando. Durante las pistas trascendió que desde 2010 ya se han gastado unos 20 millones de dólares en una reforma de la policía que muy pocos conocen y que fue producto de una demanda civil para la que aún no hay un monitor que supervise, como exige el tribunal. Yo estoy llegando, veo la cantidad de dinero, todos los contratos grandes, y espera, ¿qué pasa aquí? Le digo a mi asesora, verifícate este contrato, que se cumpla con todo. La compañía Warshaw fue contratada desde el 2010. Desde entonces debe haber cobrado de 5 a 6 millones de dólares. En el presupuesto vigente se le está pagando 1.7 millones de dólares. Ha habido mucho secreto y muy poca información sobre cómo se están invirtiendo el dinero de la reforma. Este contrato empezó incluso antes de firmarse el acuerdo. Creo que es dinero suficiente para ya tener un esquema de cuál va a ser la reforma a la policía de Puerto Rico. ¿Y para qué sirve entonces el monitor? Bueno, eso es lo que... Hay muchas interrogantes que yo necesito que se contesten. El presidente de la Cámara señaló que buscará descentralizar la compra de equipo para eliminar la burocracia. En Capitolio, Yolanda Belsalcelay, Las Noticias Univisión. Se estima que el presupuesto propuesto para la policía es el más bajo desde el 2004, pero esto responde a que cuenta con 2.000 empleados menos debido a jubilaciones.